Para hablar de presión arterial crónica requerimos de entender cuántos tipos en general de presiones existen. La presión primaria entra de las presiones arteriales crónicas. Ahí hay diferentes subtipos. La presión secundaria, que es la que generalmente se ocasiona por órganos afectados y que pueden tener hasta cierto punto curación. Ahora les hablaré de lo que es la presión arterial primaria o crónica. Su definición es la elevación precisamente crónica que se mantiene sostenida. Es la que entendemos y creemos que la mayoría de las personas la tenemos. De hecho, estamos hablando más del 90%, pero hago ese espacio para pensar, ¿realmente tienes hipertensión arterial primaria crónica? ¿Estás haciendo bien las mediciones para encajarla o dejarla en ese nivel? Existen, cuando es hipertensión arterial primaria o crónica, existen muchos factores de riesgo, por eso su dificultad en un momento dado para el control entre los que entran la genética. Hay personas que ya traen su herencia analizando que por X causa que todavía no entendemos, se generan presiones arteriales altas. Por supuesto que la edad, porque con la edad nuestro organismo, aunque lo cuidemos bien, que pasa poco, realmente no le damos la importancia, se va deteriorando. Por supuesto que las arterias y todo se van endureciendo, así como la vida moderna nos da lo que es la obesidad y el sedentarismo. Queremos cada día hacer menos y tener más satisfactores, sin entender que nos están dañando. Por supuesto que dentro del sistema que tenemos actualmente entra lo que es el estrés crónico. El estrés crónico, yo digo, es que estar quemándose por dentro, ya que tenemos dificultad para entender nuestra situación. No la enfrentamos y queremos tener puras situaciones placenteras, sin esfuerzo alguno. Lógicamente, al tener todos estos factores puede haber daño ya de las arterias se inflaman y al inflamarse dejan de ser elásticas, se endurecen y ocasionan que exista esa presión alta. Nuestros sistemas reguladores de la presión no alcanzan a hacer su función, así como lo que es resistencia a la insulina, entre otras. La resistencia a la insulina viene siendo el exceso de azúcar que estamos ingiriendo y que la insulina viene incrementándose para poder tener el control. Hay personas que dicen no tengo presión, no tengo azúcar, pero realmente tienen resistencia a la insulina. Siguiendo con el tema con respecto a la presión arterial crónica, los síntomas se presentan en muy poquitas ocasiones. No confíes en que la presión alta te va a generar síntomas, vas a sentir molestias como dolores de cabeza, mareos, visión borrosa, sangrado nasal, etcétera, ya que es la asesina silenciosa. Ojalá y nos diera síntomas tempranamente, así pudiéramos atacarla, atenderla prontamente y evitaríamos tantas complicaciones que se dan por su descontrol. Los daños que generan el descontrol o el tener la presión alta son los siguientes. En el corazón, por ser la bomba la que está batallando contra la resistencia que se encuentra la sangre a nivel de las arterias, tiene que esforzarse más, batallar más. Eso le va a generar que crezca más porque tiene que hacerse más fuerte, pero el sangrado que lo nutre es menos, lo hace sufrir, así como se pueden llegar a presentar arritmias, taquicardias, desfallecimiento del corazón, insuficiencia, infartos, angina de pecho. Ese nivel alto que existe en las arterias también se va a reflejar en los capilares, en los vasitos más chiquitos y principalmente a nivel del cerebro van a generar que deje de circular porque se pone tanta resistencia que deja de circular sangre en área del cerebro y dejan sin oxigenación una parte del cerebro, lo que se le conoce como stroke, embolias, es lo que se le conoce con eso. Y la paciente o el paciente puede quedar con daño permanente por no haber tenido un control de su presión arterial.
Y por supuesto que puede tener otro tipo de daños, como es la hemorragia cerebral, que es gravísima. Este sistema de circulación de la sangre a través de los capilares, por supuesto que va a dañar el riñón, ya que el riñón es un filtro. De ahí se secretan o se excretan los productos tóxicos de nuestro organismo, pero si esa arteria pequeñísima deja de funcionar adecuadamente, va a generar que retenga los líquidos e inversamente va a generar que aumente más la presión por retención de líquidos y tóxicos por ese daño en el vascular, en la arterieta chiquita, en las arterias. Esto también va a repercutir a nivel de la retina. La retina es una como especie de cortinita que está por atrás del ojo, que son las células que nos ayudan a nosotros a tener la vista, a poder ver, a apreciar los colores diferentes que tenemos. Pero esta se nutre a través de difusión, o sea, está pegada la cortinita en la parte de atrás del ojo y a través del estar pegada le está pasando los nutrientes a ese tejido del retina para que siga viva. Pero si esos vasitos que están atrás están endurecidos, no dejan fluir los nutrientes hacia esa parte del ojo, lógicamente se va a empezar o se puede empezar a perder el ojo. Es ahí la importancia que controlar la presión, ya que está lastimando el ojo y puede llegar incluso a ocasionar ceguera. Después de esta pequeña información con respecto a la presión crónica, ustedes se preguntarán cómo hacer el diagnóstico. ¿Cómo sé yo que tengo la presión crónica, presión alta crónica? Se utiliza sobre todo al principio. Sugiero que sean múltiples mediciones de la presión arterial, anotarla y conocer los valores normales para nosotros tener un seguimiento de nosotros mismos en nuestras casas cuando estemos tranquilos. Se sugiere que sea, o sugiero yo que sea, en la mañana al momento de levantarse, después de haber ido al baño a orinar y que esté relajadito, tomarse la presión. Anotarla, los tres valores, son tres números los que tiene, como lo ven aquí en el monitor donde está la figura de la persona esa con presión alta. Con tres valores son importantes para el médico, para que el médico saque sus conclusiones. Ya que se anoten los tres valores, anoten la hora que ocurrió y que se estaban levantando ustedes. Igualmente, en la tarde, noche, ya que se vayan a acostar, hagan mediciones, anótenla y pongan la hora. Después de un periodo de unos días, ustedes pueden llevar esa información al médico, pero también deben de estar informados cuáles son los valores normales, porque si al siguiente día los valores siguen estando altos o en la noche más altos, es necesario recurrir al médico y decirle lo que está ocurriendo para que se le pueda medicar, que es en sí lo que viene después. También se puede realizar diversos análisis de sangre y orina. Estos nos van a ayudar a nosotros a determinar o decir si realmente está ocurriendo que la presión esté estando alta. A través de diversos mecanismos en el laboratorio, el médico va a llegar a una posible conclusión para así evaluar el daño que pudiera estar teniendo por esa presión alta crónica. También es importante hablar un poco de lo que es el tratamiento. El tratamiento es crónico y de por vida si se diagnostica hipertensión crónica esencial primaria. Desde por vida ya está descompuesto el sistema que regula. Entonces vamos a tener que estar pendientes siempre de por vida en el tratamiento. También es muy importante entender que el estilo de vida es básico para que nuestra presión llegue a ser más fácil de su control. Si tenemos un estilo de vida liberal que no nos importa nada y seguimos de acuerdo a nuestras complacencias sin entender que nos estamos dañando, pues lógicamente va a ser más difícil poder controlar esa presión. Tenemos que pensar qué estamos haciendo mal y cómo intervenir y cómo empezar a hacer las cosas diferentes, ya que es nuestro cuerpo, este es el único que tenemos y que no vamos a tener otro,
Por lo tanto, debemos de cuidarnos y comprometerlos para llegar a una mejor meta de control de la presión. Los medicamentos son básicos y muy buenos, pero sin lo anterior, sin quitar el estilo de vida, sin cambiar, va a ser con más grado de dificultad. Y recordemos que sí son buenos los medicamentos, pero no dejan de tener sus efectos secundarios. Esos tienen que ser controlados y manejados por un médico que atienda precisamente este tipo de enfermedad para ir cronológicamente utilizando medicamentos de acuerdo a los síntomas. Recuerden que no es una visita al médico y ya, sino que hay que ver cómo está funcionando el medicamento o los medicamentos que le da el médico y tienen que tener una continuidad, sobre todo al principio, para llegar a un ajuste adecuado de esa presión y no estén teniendo problemas de complicaciones o de molestias, efectos secundarios, porque no nos damos cuenta que la presión no se está controlando o está pasando algo que nos hace que el paciente esté más molesto. Por eso la importancia de acudir y ponerse de acuerdo con el médico, y va a ser diferentes citas con el médico hasta que se logre el control y que tú como paciente entiendas cuál es el proceso y que lo sigas, y que cuando estés descontrolado vayas con tu médico para que te asesore y te apoye en ese tratamiento. Aquí les estoy presentando los niveles de presión arterial según la valoración de la medición. Se considera normal la presión cuando es menos de 120 hasta 120, hasta 80. Acuérdense los dos números primeros, 120, 80. El otro que aparece en el monitor viene siendo los pulsos, las pulsaciones. Aquí vamos a ver solamente los dos valores que están primeros. El de la sistólica, habíamos hablado en otro tema, que es 120, es cuando la presión con el corazón tiene su mayor esfuerzo, y la diastólica, que es cuando el corazón está en descanso, es de 80 para abajo. Eso es normal. Ya se considera presión elevada cuando tenemos de 120 a 129, pero la diastólica permanece en sí menos de 80. Estamos entendiendo que se está elevando la presión y que hay que empezar a entender por qué está ocurriendo eso. El nivel 1, estamos hablando de 130 a 139, la sistólica, cuando es el corazón de mayor esfuerzo, y la diastólica, cuando está en reposo el corazón. En sí vamos a tener de 80 a 89. Entonces 130 a 139 y 80 a 89 se consideran nivel 1 de grado de presión arterial. Nivel 2 es más de 140 y más de 90, y es una presión que hay que empezar a corregir. Ojo, importante, no con una medición ya se determina el nivel de presión. La presión de las arterias, el corazón, puede variar de acuerdo a varias circunstancias. Por lo tanto, hay que determinar si esto es prevalente, si está prevaleciendo en el tiempo, en el paciente. Estamos considerando que es una presión crónica. Y la crisis hipertensiva es otra cosa, que cuando nosotros decimos que tenemos que ir al hospital, si tenemos la presión de más de 180, la sistólica, y más de 120, la diastólica, y que tengamos síntomas, o que previamente hayamos estado bajo ciertos sistemas de presiones altas que estemos controlando, pues ya es una alarma como para ir al médico a que te regule o vea qué está pasando. Pero si tienes más de 180 la sistólica y más de 120 la diastólica, con síntomas, que te duele la cabeza, que estés mal, que vómito, que te desmayes, con mucha debilidad, tienes que acudir a un centro de urgencias para que se pueda regular esa crisis hipertensiva. Otro tema de presión crónica venía siendo lo que es la presión arterial enmascarada, que hablaremos después, ¿sí? En el cual la persona acude al médico diciéndole que tiene la presión alta, y cuando va con el médico se detecta o se registra una presión normal. Pero cuando están fuera, siempre permanece la presión alta. Eso hablaremos más adelante.
Frecuentemente se puede confundir lo que es la presión, hipertensión de bata blanca. Son personas que son nerviosas, van con el médico y al momento que se le mide la presión salen con presiones altas. Si no tenemos el cuidado vamos a tratarla como si fuera una presión crónica y esto no es válido. El paciente se va a empezar a sentir mal. Por eso la importancia de darnos cuenta que si la medición es para poder determinar qué tipo de presión es, si es presión de bata blanca, crónica o enmascarada. Aquí les presento otro tipo de presiones altas como la hipertensión gestacional, o sea, la presión alta por estar embarazada. Esto somete a muchos riesgos para la mujer durante su embarazo y son presiones cifras que sí son bastante altas. No se debe de confundir con presión crónica. ¿Cómo saber? Cuando después del embarazo ya haya tenido su bebé, a los 3 días en adelante se le hace una medición para ver si no era hipertensión crónica porque puede coincidir con que tenga hipertensión gestacional. Si deseas conocer cómo se comporta tu presión y quieres un diagnóstico más preciso, puedes solicitar una cita al teléfono 637-100-5544. Soy el doctor Jesús Joel Zelaya Zelaya, médico cirujano con experiencia en medicina laboral, agente capacitador, medicina de emergencia desde 1990, médico con más de 45 años de experiencia. Gracias.